Muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes. En la clase de hoy vamos a estar viendo lo que es la naturaleza del impulso nervioso y del arco reflejo. Primero vamos a revisar lo que es un poco la función del impulso nervioso y después vamos a estar viendo cómo se genera ese impulso nervioso, cómo se propaga y cómo se transmite de una neurona a otra o bien de una neurona a un músculo efector o puede ser también una glándula efectora. Antes que nada me gustaría hacer una revisión de lo que es la anatomía de una general de una neurona. Y también me gustaría aclarar que una neurona no es lo mismo que un nervio, ya que un nervio contiene ramilletes de axones de neuronas y supongamos que es como un cable, ¿sí? En lo que los hilos de cobre dentro del cable vendrían a representar a los axones porque de la misma manera transmiten electricidad. Los hilos de cobre transmiten electricidad y los axones transmiten impulsos nerviosos. Bien, acá observamos una neurona modelo en la que podemos visualizar el cuerpo celular acá, también puede estar representado porque se encuentra en algunas neuronas a lo largo del axón. Las dendritas siempre están en la porción superior de la neurona y podemos observar también una ramificación, un colateral axónico, generalmente son más. Otro detalle que podemos observar que nos dice que esta neurona es una neurona de la periferia, ¿sí? Del sistema nervioso periférico, es que posee células de Schwann, ¿sí? Las células de Schwann envuelven al axón de la neurona, son células gliales, y nos dice que es del sistema nervioso periférico porque las células de Schwann únicamente se encuentran en el sistema nervioso periférico. Al igual que los oligodendrocitos ubicados en el sistema nervioso central, lo que hacen es contribuir a la rapidez de propagación del impulso nervioso. ¿Por qué? Porque generan mielina. Generan bandas y bandas de mielina, las cuales inhiben el impulso nervioso, es decir, donde hay mielina no pasa el impulso nervioso, y esto provoca que dicho impulso salte de nodo a nodo de Rambier, que son las porciones desnudas, sin célula de Schwann o mielina, lo cual provoca que el impulso se transmita de manera más rápida. La función de las dendritas, ¿sí? Que son ramificaciones, es recibir los neurotransmisores abriendo canales de calcio, lo que provocan que se genere el potencial de acción, ya que esto provoca liberación de enzimas, las cuales abren los canales de sodio. Ahora en un momento vamos a estar revisando de qué se trata eso. Otra porción importante que encontramos acá es en el axón, vemos que su membrana se llama axolema y su citoplasma axoplasma. Y cabe destacar que no posee orgánulos más allá de mitocondrias, no posee el axón. Simplemente posee mitocondrias y citoesqueleto, por ende no genera proteínas, no produce proteínas. Y la porción terminal del axón tiene eh, abultamientos denominados bulbos terminales sinápticos, los cuales hacen contacto con, es decir, sinapsis, con las dendritas de otra neurona. O también pueden hacer sinapsis con un músculo terminal o bien con una glándula. La cuestión es que estos bulbos terminales contienen en su interior vesículas, las cuales a su vez en su interior contienen neurotransmisores. En cuanto a las funciones,
Ya estuvimos hablando un poco acerca de eso. Podemos decir que reciben estímulos, ¿sí? Refiriéndome a las neuronas, reciben estímulos, los analizan y los integran, ¿sí? Esos estímulos, ¿de dónde provienen? Bueno, de los receptores, como pueden ver en el otro PowerPoint de la clase de hoy. Hay una serie de receptores, ¿sí? Algunos que perciben dolor, otros que perciben temperatura, otros que perciben estímulos lumínicos y así sucesivamente, los cuales están relacionados también con nuestros sentidos, sentido del olfato, sentido de la visión, sentido auditivo y así sucesivamente. Al recibir estos estímulos, esos receptores, ¿sí? Los cuales también pueden ser receptores internos, como por ejemplo receptores que perciben la vasodilatación, la vasoconstricción, envían esta información hacia neuronas sensitivas. ¿Cuál es la diferencia entre neuronas sensitivas y motoras? En que las sensitivas envían información hacia el centro integrador para elaborar la respuesta que va a viajar por las neuronas motoras para efectuar dicha respuesta. Entonces, podemos afirmar que las neuronas poseen irritabilidad debido a que sufren cambios en su membrana y conductibilidad. En cuanto a los receptores sensoriales, como dije, transmiten el estímulo a las neuronas y trabajan mediante arco reflejo en el sistema nervioso periférico, que es lo que vamos a trabajar al final de este video, de este PowerPoint. Y los estímulos químicos que desencadenan el potencial de acción son los neurotransmisores. Eso ya lo mencioné hace un momento, ¿sí? Y lo vamos a estar profundizando. Acá podemos observar dos neuronas haciendo sinapsis. La primera, la presináptica, mediante los bulbos sinápticos terminales y la postsináptica mediante las dendritas y las ramificaciones de las dendritas. El espacio entre estas dos neuronas donde hacen sinapsis se llama hendidura sináptica. ¿Y cómo se genera el impulso nervioso? Bueno, llega al neurotransmisor, abre los canales de ion calcio, el ion calcio activa una serie de enzimas, las cuales abren los canales dependientes de voltaje de ion sodio, ¿sí? Y ahora vamos a estar viendo un poco de eso. Entonces llega el mensajero químico, esto se transforma en un mensajero eléctrico y así sucesivamente, y de esta manera se transmite el impulso nervioso y por eso se llama mensajero electroquímico. En cuanto a la propagación, vamos a estar viendo una serie de pasos. Acá podemos encontrar el medio interno del axón, ¿sí? Esta es la membrana del axón, el axolema, y este es el medio extracelular. Podemos también apreciar que el medio extracelular se encuentra cargado positivamente y el medio interno cargado negativamente. ¿Cuánto? Exactamente menos 70 milivoltios. Y es importante saber la cantidad porque nos va a servir de referencia para saber cuánto está en estado de reposo, cuándo está en estado de hiperpolarización o despolarización. Importante acá, bueno, observamos iones potasio, ion sodio, observamos que el medio extracelular tiene por lo menos una 30 veces más ion sodio y el medio interno unas 10 veces más ion potasio. También podemos encontrar unas 30 veces más ion calcio, ¿sí? Que es negativo en el medio externo. Y esta es una bomba transmural, una bomba sodio-potasio, la cual gasta energía y es muy importante en este proceso porque mantiene la homeostasis, ¿sí? De lo que serían ambos medios. Y en cuanto a estas, van a desarrollar también un rol importante. A esta se la denomina proteína canal fuga, ¿sí?
fuga ¿de qué? Fíjense en el color, de potasio. Esta proteína es dependiente del voltaje, es decir, necesita ser excitada por voltaje para que pueda abrirse. En cuanto a esta también, vamos a estar viendo paso por paso. Entonces, cuando llega al cono axónico, que es la parte del axón que conecta con el cuerpo axónico o con las dendritas, cuando llega el impulso nervioso que fue generado por el mensajero químico, llega al axón, se abre el canal sodio. Entonces, al abrirse el canal sodio, empieza a ingresar, recuerden este número, menos 70 milivoltios, empieza a ingresar lo que sería el sodio hacia el medio interno del axón. Esto genera un cambio importante en lo que serían las cargas. Si pueden visualizar cómo cambian las cargas, ahora el medio interno va a ser cargado positivamente y el medio externo negativamente. Pero acá hay algo que me faltó mencionar, es que para que se abran todos los canales de sodio dependientes de voltaje, es necesario que el medio interno llegue hasta los menos 55 milivoltios. Y a este punto se le denomina el umbral de acción. ¿Por qué? Porque si no supera el umbral de acción, es decir, los menos 55 milivoltios, se cierran los canales de sodio y no pasa nada, no se transmite el impulso nervioso. En cambio, una vez superados los menos 55 milivoltios, sí se abren todos los canales de sodio dependientes de voltaje y sí se transmite el impulso nervioso, llegando hasta un punto de más 40 milivoltios, es decir, se vuelve positivo, por eso se llama despolarización de la membrana. Una vez alcanza este punto de más 40 milivoltios, lo que ocurre es que se cierra el canal sodio y se abre este canal que está cerrado de ion potasio. Este canal es dependiente del voltaje. Pero ¿qué pasa? Como este está abierto siempre y están bombeando desde donde hay mayor concentración a menor, es decir, no gasta energía, al igual que estos dos de acá, lo que sucede es que al sacar tanto potasio, este medio se vuelve más electronegativo que el estado de reposo. Recuerden que el estado de reposo es menos 70 milivoltios. Pero al sacar tanto iones potasio, que son positivos, se vuelve muy negativo el medio interno. Y a este estado se le denomina hiperpolarización. Es decir, es más electronegativo que el estado de reposo. Cuando cierra este canal, la bomba sodio-potasio se encarga de restablecer los valores del estado de reposo. Al estado de reposo se le llama potencial de reposo. Entonces, de esta manera, vuelve el medio interno a tener menos 70 milivoltios y el medio externo, en comparación con el medio interno, vuelve a estado de cero. ¿Cómo se resume esto? Bueno, acá como les mencionaba recién, es cuando se abren los canales de sodio y se genera una diferencia, una despolarización de la membrana, ¿sí? Una diferencia donde el medio externo es más electronegativo y el medio interno más electropositivo, unos 40 milivoltios. Cuando alcanza los 40 milivoltios, se vuelve a invertir generando una hiperpolarización, pero acá atentos a un detalle, es que cuando se cierra el canal sodio entra en periodo refractario. Volvemos. Este canal, perdón, ahí está, este canal vuelve a estado de cerrado, digamos, se cierra y entra en estado de
en estado de periodo de refractario. ¿Esto qué significa? Que por un breve tiempo no va a abrirse, por más que llegue voltaje, por más que se excite eléctricamente, no se va a abrir de ninguna manera, mientras se encuentre en estado de periodo refractario. Cuando ya no se encuentra en periodo refractario, se puede abrir nuevamente, pero mientras tanto no. ¿Y esto que genera? Que el impulso nervioso sea unidireccional, ¿sí? No va a transmitirse del lado opuesto debido al periodo refractario de las bombas sodio que se encuentran en esta porción de la membrana. De esta manera va a seguir transmitiéndose de una parte a otra de la membrana. ¿Y qué pasa si hay mielina en medio? Bueno, va a saltar de un lado al otro de la membrana en las partes donde no hay mielina y por ende se va a transmitir mucho más rápido. Por eso los bebés al nacer no pueden caminar debido a que sus axones de las neuronas que inervan sus miembros inferiores no se encuentran mielinizados, por ende el impulso hacia las piernas es muy lento como para generar ese reflejo de caminar. Por último, vamos a revisar lo que es la sinapsis de una neurona con otra, o bien con un músculo efector, o bien con una glándula. Acá están enumerados los pasos de una manera sencilla, tratar de hacérselos lo más sencillo posible. Como les dije y vimos acá en el resumen, se transmite el impulso nervioso, el potencial de acción, y llega el potencial de acción ¿hacia dónde? Hacia los botones sinápticos terminales, ¿sí? En los botones sinápticos terminales yo le había mencionado que había vesículas que contenían neurotransmisores. Entonces llega el impulso nervioso, este impulso nervioso abre los canales de calcio, de ion calcio, ingresa el ion calcio provoca que estas vesículas por exocitosis liberen a estos neurotransmisores hacia la hendidura sináptica. La hendidura sináptica es el espacio sináptico. Entonces estos neurotransmisores se adhieren a proteínas que se encuentran en la membrana de las dendritas, ¿sí? Específicamente a ligandos de estas proteínas transmurales y provoca la entrada de ion calcio, ¿sí? Lo que a su vez activa unas enzimas y acá, bueno, no es directo, hay una serie de enzimas que trabajan en conjunto, pero para simplificárselo yo les digo que estas enzimas lo que hacen es activar al canal de ion sodio y al abrirse el ion sodio ocurre la despolarización de membrana que vimos en el segundo paso. Y así concluye lo que sería la transmisión de un impulso nervioso. Sucesivamente, esto continúa sucediendo neurona tras neurona hasta llegar a la porción efectora, que es el músculo o la glándula, ¿sí? Por último, yo quería mencionarles un poco acerca de la naturaleza del arco reflejo, ¿sí? Acá, como podemos observar, algún médico le está pegando en la rodilla, ¿sí? Con un martillo de reflejo rotuliano a esta persona. Entonces, el mecanorreceptor capta el estímulo es percibido por las neuronas sensitivas, ¿sí? Es decir, las neuronas aferentes o somáticas, las cuales envían el impulso nervioso hasta llegar al centro integrador. Este centro integrador puede ubicarse en la médula espinal del sistema nervioso central o bien puede integrarse más arriba en la parte superior, es decir, en el encéfalo. Generalmente los arcos reflejos de algunas situaciones que requieren una respuesta más inmediata, como sacar la mano de algo que nos quema o algo que nos lastima,
se genera la respuesta en lo que sería la médula espinal, porque es de respuesta más inmediata, las neuronas tienen que viajar menos, es decir, no la neurona, sino el impulso nervioso, por ende, es conveniente que la respuesta se genere directamente en la médula espinal. Al generarse en la médula espinal, en el centro integrador, es decir, que integra la vía sensitiva con la vía motora, genera la respuesta y la envía por la vía motora. En este caso, la respuesta es que se contraiga el músculo y esto hace que la pierna se levante un poco. Y hasta acá sería el video de la clase de hoy. Muchas gracias.